Ya pasaron más de 6 meses de la gestión del presidente Javier Milei y se espera la aprobación total de la ley bases. ¿Y qué va a pasar ahora en diputados? Porque ya tuvo sanción en el Senado, claro, con algunas modificaciones y vuelve a la Cámara Baja y hay mucha expectativa para los próximos días. Así que en este mediodía vamos a seguir reflexionando sobre lo que está sucediendo en esta actualidad política. Y es importante tener la mirada de expertos en política para saber cuál es el escenario que estamos atravesando. Estamos en nuestros estudios con la visita de Carlos Rucauf, ex vicepresidente de la Nación. Carlos, gracias por estar con nosotros. Al contrario, un placer para mí. Bueno, ¿cuál es su mirada respecto de estos primeros 6 meses del gobierno de Javier Milei y ante ya la posibilidad de una aprobación completa de esta ley de bases? Bueno, en primer lugar, la ley está aprobada. Yo creo que es una cosa importante para decirle a los televidentes. Lo que va a hacer la Cámara de Diputados es solamente definir la redacción final. La Cámara iniciadora tiene el derecho a las modificaciones, objeciones, las objeciones digo cuando se vota en contra, de la Cámara revisora, modificarlas con su sanción original. No puede tocarse una coma de lo que se escribió y se votó al momento de ser sancionada por la Cámara de Diputados. Es decir, se tienen que abocar solamente a los artículos rechazados, que se llaman objetados en este caso, o modificados, y decidir si aceptan la decisión del Senado o insisten con la aprobación que hizo la Cámara de Diputados. Luego que esto ocurra, esta ley va al Poder Ejecutivo Nacional y el Presidente de la República tiene que promulgarla con la posibilidad de hacer vetos parciales si alguno de los temas consideran que afecta su eje central, que es, como ustedes saben, el déficit cero. Claro. Y en esos artículos rechazados, por ejemplo, ganancias o bienes personales, algo que se espera nuevamente volver al texto original, ¿creen que va a pagar el costo político algunos gobernadores de la Argentina, que será compartido ese costo político, teniendo en cuenta que mucha controversia con impuesto a las ganancias, que hay quienes están a favor y otros que están en contra porque vuelven a tributar más trabajadores? Bueno, en primer lugar, a todos los gobernadores les conviene esta reposición del impuesto a las ganancias. Massa en su momento hizo una trampa. Dijo, se lo saco. Claro. Y después... Muy electoralista, ¿no? Después cuando asumo lo arreglo, muchacho. Claro. Bueno, no asumió. Entonces le dejó la bala de plata en las manos a Milei. Al mismo tiempo, Massa dejó un impuesto cedular que todavía no nos están cobrando porque en esta ley está derogado. Pero retroactivamente al 1 de enero nos tendrían que estar cobrando. Eso se le pasó a Lustó y a los senadores K que trabajan con él y quedó. Así que ahora, con la reimplantación de ganancias en la Cámara de Diputados, el impuesto celular no nos lo van a cobrar, va a cobrarse ganancias. Y también se perdió, por esta torpeza de Lustó y el equipo K, el tema del sur. Sí. Es decir, había un acuerdo para que en el sur hubiera un incremento del 22% por zona desfavorable en los topes. Esto se perdió. No lo puede incorporar diputados, tendrían que incorporarlo por una ley aparte posterior. En este contexto vemos cómo el gobierno lleva adelante, ¿no?, la ley de bases, pero al mismo tiempo con una minoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y así todo está avanzando, así todo se aprueba esta ley. Sí, porque, porque son buenas. Entonces. Porque son buenas las leyes, es un logro de los argentinos. Milei no va a conseguir cualquier ley, pero estas leyes son buenas. Por eso estos senadores, a los que ahora lo critican, el senador que votó por Tucumán, que votó por Catamarca o por Jujuy, vota por sus provincias. El RIGI es muy bueno, porque en todas las provincias de minería extractiva, ahí lo que va a haber es mucho más puestos de trabajo y todo lo que se llama producción en escala ascendente y descendente. Hoy el litio, por ejemplo, los chinos se lo llevan en panes y dejan agua sucia. Un sistema como el RIGI permite fabricar baterías y autos eléctricos. Del otro lado de la cordillera, ustedes hace rato hablaban de Chile. Sí. Chile hace 40 años que tiene un proyecto cuprífero, que no ha cambiado, gobierne quien gobierne. Pinochet o Boric, el proyecto cuprífero sigue. Argentina tiene la misma veta de cobre de nuestro lado. ¿Por qué no las explotamos? Claro. Porque Chile es 10 puntos más barato fiscalmente que la Argentina. Ahora, Argentina quedaría 5 puntos más barato que Chile, van a venir las inversiones. Y esto significa mucho más divisa, mucho más puestos de trabajo. Por eso estos senadores votaron, no porque sean traidores a sus ideas, sino porque son fieles a sus provincias. ¿Y cómo ve el arco político en general?
porque hemos visto una negociación muy ardua por parte del oficialismo, Guillermo Francos, que se puso al hombro esa negociación por la ley, pero después vemos en los partidos políticos qué pasa dentro de Juntos por el Cambio con esa división entre el PRO y la UCR, Unión por la Patria que rechaza de lleno y que de hecho desde el oficialismo decía no puede ser que rechacen absolutamente todo, solo por ser oposición. Sí. ¿Cómo ve esa situación en cuanto a la política en general? Juntos por el Cambio siempre fue dos cosas distintas. Ustedes recuerdan que cuando nace Juntos por el Cambio, Morales, que luego fue el presidente del partido y gobernador, quería que el acuerdo no fuera con Macri, que fuera con Sergio Massa. Claro. Todo el mundo se olvidó de eso. Sí. Entonces siempre ha habido en Juntos por el Cambio un sector socialdemócrata y un sector más radical tradicional. Los gobernadores radicales, en su inmensa mayoría, creo que todos salvo uno, acompañan las ideas del cambio. Sí. Esto no significa alineamiento con Milei. Esto significa defender la esencia de la Unión Cívica Radical, que claramente Lustó no representa porque él es un outsider. Él viene de ser la mano derecha de Cristina Kirchner en la 125. Pero lo tiene que ver es con el radicalismo. De la UCR, eso es lo más paradójico. Porque muchas veces los partidos políticos eligen un sin tierra, alguien que no tiene poder territorial, porque es lo suficientemente débil para no empoderar a uno que sea fuerte. Entonces, en una discusión entre gobernadores terminó el menos importante. Desde lo que es el peronismo o el kirchnerismo, se viene hablando desde que asumió Milei, por ejemplo, de que no va a llegar a los 6 meses, de que va a explotar todo, que no va a llegar a un acuerdo con la ley de bases. Y nada de eso está pasando, digo. Lo que está pasando es que se está avanzando en el camino correcto y que el gobierno continúa avanzando en eso que se planificó. Del otro lado vemos una oposición destructiva en el lado del kirchnerismo, de lo que es la izquierda, que quizás le ponen palos en la rueda al gobierno. Es que lo que pasa es que el kirchnerismo no tiene posibilidad política en el futuro si a la Argentina le va bien. Si a los argentinos nos va bien, si acá volvemos a una inflación como la época de Carlos Menem, que teníamos una inflación del 2% anual. Imagínense, nadie más los vota porque ellos son los padres de la hiperinflación. Los padres de este desastre económico se llaman Néstor y Cristina Kirchner. Alberto Fernández fue un hijo putativo, nada más. Bueno, fuerte lo que acaba de decir. Bueno, le pregunto por eso. Tenía otra pregunta preparada, pero me dejó una palabra ahí clave. No, bueno, porque Alberto Fernández tampoco tiene nada que ver con el peronismo. Y ahí lo pusieron. Tiene un problema para elegir hombres, Cristina. No le fue bien con Cobos, no le fue bien. Le fue bien con un montón. Con Lustó. Tampoco. No, claro. Bueno, ahora lo quieren echar a Scioli y ella lo hizo candidato a presidente, ¿no? Claro. Sí. Es medio raro. Bueno, Scioli también es un personaje que llama la atención también. Es peculiar, pero bueno. Vicepresidente de Néstor, gobernador por el peronismo y ahora ministro de la Libertad. Ustedes acuérdense que Cristina lo impuso como candidato a presidente. En ese momento, su ministro de Transporte quería ser candidato a presidente e ir a una interna, y ella dijo, no, es Daniel. Claro. Y bueno, así es la vida. ¿Y cuál es el rol de Cristina hoy? Cristina es la jefa del kirchnerismo, sin duda, Quien cree otra cosa se equivoca. Yo recuerdo en la época de Macri los que decían que Cristina estaba muerta, y yo muchas veces le dije no se equivoquen. Ella en algún momento saca un conejo de la ganera, el conejo salió medio tuerto, Alberto Fernández, ¿no? Pero el otro conejo que ella tiene hoy ya preparado es claramente el actual presidente de la Unión Cívica Radical. Pero si le fuera mal a él es capaz de traerte a un tipo de la derecha, no tiene ningún prurito en cambiar con tal de conseguir el poder. Y el instrumento de poder trata ella siempre que sea un títere porque ella lo quiere gobernar. A veces el títere es tan malo que hasta se le rompen los hilos, como con Alberto Fernández, pero lo cierto es que ella va a estar agazapada esperando cualquier error. Claro está, si como todos imaginamos, acá había una época de inflación muy baja, donde los salarios empiezan a superar el crecimiento de los precios, donde empieza a haber reactivación económica, se le va a hacer muy difícil al kirchnerismo ganar las elecciones de medio término. Pero tampoco tiene una figura muy fuerte. No, pero en definitiva los argentinos terminamos votando por cómo nos va en el bolsillo, ¿no? Ustedes imagínense alguna de las apuestas del pasado que hemos conocido y los candidatos por ahí
menos lúcido ganan porque el otro aparece como responsable de una crisis económica. Y también hay que tener en cuenta que la crisis del kirchnerismo nos trae a Milei. Claro, ¿no? por supuesto. Porque Milei es la respuesta de millones de pibes peronistas que también votaron porque se sentían traicionados por su espacio político, porque los hambreaba, porque los robaba. Ahora no sabemos, nos enteramos ahora que los robaban tanto, que les robaban hasta la comida. Pero la gente lo sabía abajo, ¿no? Lo sabía la gente y la sabía la gente de las iglesias que trabajan en la zona. ¿Qué viene después de la ley de bases? Se aprueba. ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Cuáles son los próximos objetivos? La ley de base y la ley fiscal se van a aprobar, porque ya están aprobadas, como les explicaba, falta un tema de con qué redacción. Después se le va a hacer más difícil lo parlamentario al presidente. Se le va a hacer más fácil la gestión. Y también hay un hecho que es externo a la Argentina y que va a tener mucha importancia, que son las elecciones de noviembre en los Estados Unidos. Sí. Si Donald Trump gana, el 20 de enero, en la Casa Blanca hay un nuevo inquilino, que sería Donald Trump, hay un nuevo secretario del Tesoro de los Estados Unidos y un nuevo representante de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional. Eso para el alineamiento que ha tenido Milei es muy interesante. ¿Por qué? Porque los otros países grandes del continente, por ejemplo Brasil o Colombia, están del lado de China en la Guerra Fría del siglo XXI. Sí. Él puso a la Argentina, a Milei, del lado de los Estados Unidos. Con un Trump eso va a tener devolución y podría ser más fácil entonces el 2025 para Argentina, porque este gobierno lo que necesita hasta ahora es nada más que fondos frescos. ¿Por qué fondos frescos? Porque lo que deja la administración de los Fernández y Massa es un inmenso déficit, una hiperinflación, una hiperrecesión y ausencia de reserva del Banco Central. Claro. Esa recomposición sería mucho más fácil con un apoyo externo. La mayoría en la mesa en la mesa del Fondo Monetario es de Estados Unidos y podría aprobar nuevos desembolsos del Fondo Monetario, ¿no? En Argentina. Estados Unidos tiene prácticamente la decisión política porque los otros que lo siguen en peso en votos acompañan la política de Estados Unidos, generalmente Alemania, Japón, Italia, etcétera, ¿no? Así que yo creo, bueno, Italia ahora tiene Milei ahí una aliada incondicional, aparentemente. Lo de Meloni fue impresionante. Yo te digo, con lectura de posiciones, las películas, los videos sobre el G7 son para mí muy impactantes. La forma en que ella recibe a Milei, la forma en que lo destrata a Macron, Sí. y la forma en que lo frena Lula. Lula la va a abrazar y ella le traba los brazos. Esa expresión corporal para analizar. Esto ustedes las mujeres saben muy bien hacerlo. Yo creo que nadie como las mujeres para mostrarte con un gesto, Claro. Respeto, odio y claramente Distancia, ¿no? las distancias. Sí, Claro. pero lo de Macron, Sí, sí. véanlo, digo, es para Sí, lo verlo en penetró con cámara la lenta. mirada, ¿no? Fue como- Es Sí. la mirada del momento y la mirada posterior, es una mirada de desprecio, la mirada de una persona que realmente al otro lo tiene muy bajo en su consideración. ¿Y cómo puede caer ahora el viaje que va a hacer el presidente hacia China? No sé si se hará. Ok. ¿Por qué creen que ¿Por se qué? Estaba citado para el 4 de julio. Encima un día muy Yo particular. no lo creo eso. ¿Por qué no? Yo no lo creo. Yo creo que nunca fue eso, que eso es una versión periodística que tiene mucho que ver con muchos que tienen negocios con China y que están interesados en un vínculo parecido al que hubo durante la época del kirchnerismo, que fuimos una colonia china. No sé si el presidente va a ir. No me parece una noticia que esté confirmada. Claro, porque China... Y mucho menos el 4 de julio. Claro, es una fecha muy Claro, es particular. una señal Sería una importante contra provocación a Estados Unidos. Claro. Pero bueno, China extendió los pagos de lo que es el swap por 24 meses. Es una posición de acercamiento para Argentina también. Le conviene por el tema de las reservas, digo. Si tenemos que desembolsar en 2 Lo meses... único que plata. necesitábamos de China era esto. ¿Y Claro. qué necesita China de Argentina? Que Argentina no se vaya de la ruta de la seda, que Argentina continúe con las represas del sur, que Argentina le dé algunas otras cosas que están pendientes y que los chinos aún no han recibido. Entonces, me da la impresión que en esta negociación, a esta altura, logrado el acuerdo con el swap, el embajador chino debe estar más interesado en que Milei vaya a ver a Xi Jinping
que nuestro embajador en China que se haga esa reunión. Carlos, y volviendo a la ley Bases, con el artículo en cuanto a las privatizaciones, ¿qué opina de eso? Eran más de 40 empresas que estaban destinadas a ser privatizadas, se empezaron a sacar, al menos para que haya negociación y se junten los votos en el Senado, pero ahora volvería nuevamente a la intención del texto original, Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, los medios públicos, ¿cómo ve eso? Las leyes que se sacan son aquellas que se pueden. ¿Mm? Es decir, Milei es un presidente único en la historia argentina. Nadie llegó con menos de 1/3 de diputados y senadores a la presidencia de la República. Ya sacar estas dos leyes como se sacaron es realmente un trabajo increíble del ministro Francos y la decisión de negociar del presidente de la República. Y todo el mundo decía, nunca negocia. Bueno, negoció la primera ley, pese a la tradición de los gobernadores, y ahora ha negociado mucho. La ley que van a sacar es la que puedan sacar. Esta ley, como está saliendo hasta ahora, es buena. Si la modifican, es mejor. Pero hay que tener en cuenta la relación de fuerzas. Solamente en 2025, en las parlamentarias de medio término, podría mejorar la relación parlamentaria de Milei. ¿Por qué digo mejorar? Porque a diferencia de otros países, en la Argentina, en el Senado se renuevan por tercios. En consecuencia, a lo sumo puede ganar 5 senadores. En la Cámara de Diputados se renueva por mitades, con lo cual podría llegar a ser primer minoría, pero no tener quórum propio. El sistema parlamentario argentino está formado para una estructura bipartidista que ha ido desapareciendo, pero que todavía tiene poder parlamentario. ¿Va a haber pacto de mayo, pacto de julio? Yo creo que van a hacer en julio el acto en Tucumán, que además se lo merece el gobernador de Tucumán, porque es un tipo inteligente que ve que más allá de sus ideas políticas, lo que tiene que hacer es lograr que su provincia crezca y que a la Argentina le vaya bien. Así que me parece que lo van a hacer en julio. Y se lo compara mucho al presidente con el mandato de Carlos Menem. ¿Usted encuentra algún punto de referencia, de decir, bueno, si está yendo por estas políticas? No, las políticas son similares. El tema central, primero es que Menem tenía mayoría en el Senado y cuando llegamos no teníamos mayoría en diputados, pero Angelos, que el que había perdido frente a Menem, tuvo la grandeza de decirle a los diputados radicales, o con quórum o con voto hay que darle la ley al presidente que asumió, cosa que bueno, no vimos ahora con Lustó, pero una grandeza y un patriotismo de Angelos que hay que recordarlo. Y el otro tema es que nosotros durante nuestro gobierno bajamos la inflación brutalmente, 2% anual de inflación sería hoy para todos un sueño increíble, pero no bajamos suficiente el gasto público. Y eso le dio a la convertibilidad el final que tuvo en la época de la Rúa. Yo creo que hace bien el presidente en insistir con el déficit cero, porque déficit cero más estabilidad económica da mucha más durabilidad al momento en que lleguemos a una Argentina donde tengamos una inflación baja y un empleo alto, ¿no? Y también las señales que da la política. Hace estos meses se viene hablando de las jubilaciones de privilegio, el presidente informó que no la va a solicitar. Usted como ex vicepresidente no la solicitó, esta jubilación de privilegio. No, no me pareció. Tengo una jubilación normal de una persona que ha trabajado toda su vida en cargos importantes, pero a mí me parece que las pensiones como esta, que son excepcionales, deben ser utilizadas por las personas que tienen una necesidad. Cuando uno tiene una buena jubilación, no me parece. Después cada uno hace lo que cree conveniente. Yo, de mi punto de vista, no lo hice. Bueno, una necesidad, estábamos mirando algunos números en cuanto a las jubilaciones de privilegio y realmente son números muy altos. Hay algunos exfuncionarios que cobran hasta 20 millones de pesos. Tengamos en cuenta que el presidente actual, Javier Milei, cobra su sueldo un poquito más de 4 millones de pesos. Es muy dispar. Sí, yo siempre tuve la tesis que nadie debe jubilarse por arriba, en el Estado, por arriba de la jubilación del presidente de la República, pero de la jubilación, no de las pensiones. Y Cristina Fernández de Kirchner, que cobra su jubilación, la pensión del expresidente Néstor Kirchner. Bueno, es muy abultado, ¿no? También lo que... Bueno, esto, cuando éramos chicos había un jueguito que se llamaba La Perinola, que tenía una caída que se llamaba Toma Todo, y Cristina es una toma todo, ¿no? Pero bueno, después la historia juzgará a cada uno, ¿no?
Y en cuanto a los salarios de los legisladores, diputados... Yo creo que el salario máximo en la administración pública tiene que ser del presidente de la República. Lo he dicho siempre. Por encima de cualquier otro funcionario del Estado. Bueno, diputados con el aumento de la última dieta, casi 8 millones de pesos. Por eso yo lo que sostengo, no sostengo que el presidente se quede en 4 millones. Claro. Lo que sostengo es que es lógico en cualquier administración del mundo que el presidente o el primer ministro en los países que tienen primer ministro sea el primero en la escala de remuneración. ¿Y el Poder Judicial? No, el Poder Judicial es otro poder del Estado. Es un mundo aparte. Sí, es un mundo aparte y tiene que ser un mundo aparte. Ajá. Porque el Poder Judicial es la última instancia. En el check and balance de cualquier sistema constitucional como el nuestro o el norteamericano, la Corte Suprema y el Poder Judicial están afuera de todo. ¿Por qué? Porque no pueden hacer otra cosa. Usted cuando se jubila en otro lugar del Estado puede trabajar en otra cosa. Los jueces tienen la obligación de dedicarse a eso, nada más. Y tienen que estar muy bien pagos y tienen que tener una independencia absoluta del poder político y económico para poder juzgar con absoluta imparcialidad. Yo tengo igual muchas críticas al Poder Judicial en la Argentina. Hubo muchos cambios en estas últimas semanas dentro de lo que es el gabinete del presidente Javier Milei. ¿Cómo ve estos cambios? Guillermo Franco es a la cabeza de la jefatura de gabinete y se ve también como un brazo más político, ¿no? De diálogo con el resto de los gobernadores, con la oposición dialoguista en el Congreso. ¿Cómo evalúa estos cambios? Fernando Henrique Cardoso, un tipo al que yo quiero mucho, un gran estratega, me dijo hace varios años ya: ¿cómo es posible que Cristina Kirchner nunca tuvo un economista de fuste y que Macri nunca tuvo un político de fuste? Bueno, Milei lo encontró. Yo creo que realmente Franco está haciendo un trabajo habilísimo. Es un trabajo siempre combinado con el presidente, ¿no? Claro. Porque eso es una tarea donde el ministro no excede lo que el presidente pide. Con lo cual me parece muy bueno la presencia de Franco como jefe de gabinete. ¿Y Sturzenegger, que se incorporaría al gabinete? Sturzenegger para mí es un teórico con muy poca experiencia de cómo las cosas ocurren después en la realidad. Pero bueno, en la medida que sea conducido, es una persona que siempre necesita ser conducido. Es lo que pasaba con Cavallo. Cavallo solamente podía ser ministro de Menem. Cuando llegó con De la Rúa a tener el poder, volcamos. Recién hacía referencia a la justicia y que quizás hay muchos temas que podría criticarle a la justicia. ¿Cuáles serían? Bueno, hacemos otro programa. ¿Para tanto? Sí, yo tengo la sensación de que en la Argentina durante mucho tiempo hemos tenido un problema muy grave en materia del delito y del delito violento fundado en actitudes de jueces y fiscales. Siempre lo más sencillo es acusar de algo a la policía, pero cuando un policía mete un chorro preso, lo sacan, lo vuelve a meter, lo sacan. Llega un momento que dice, ¿para qué lo voy a meter si el fiscal me va a decir que lo largue? Claro. ¿Y sobre Ariel Lijo y Mansilla? Este es un tema muy complejo, que tiene que juzgar el Senado con absoluta libertad. El Senado tiene ahí una responsabilidad única, elegir los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Yo le tengo a este Parlamento la queja profunda de haber atacado a grandes juristas como son el presidente de la Corte y Maqueda. Y lo más curioso de todo esto es que esto fue embestido por quienes se dicen peronistas frente a dos hombres con una larguísima trayectoria en el peronismo. Uno fue nada menos que ministro de Néstor Kirchner, fue el segundo en la redacción de la Constitución del 94 y además fue el intendente de la capital de la provincia de Santa Fe, y el otro fue un constitucionalista de nota en todas las tareas que se han hecho. ¿Y quién encabezaba el ataque kirchnerista? Moró, el último fracasado candidato presidencial del radicalismo. Realmente una locura. Estamos atravesando este primer año del gobierno de Javier Milei, el año que viene, época de elecciones. ¿Qué vislumbra para ese momento? Si puede haber una alianza entre lo que es el PRO y la Libertad Avanza. Depende qué distritos. A mí me da la impresión que, como le explicaba a ustedes antes, como se discuten 8 distritos nada más. Por ejemplo, si usted toma Ciudad de Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires yo imagino un candidato radical, Lustó,
un candidato kirchnerista o una alianza entre Lustó y los kirchneristas, un candidato libertario y un candidato del PRO. Según a quienes ponga usted, si son figuras muy fuertes, podrían llevarse los 3 senadores, 2 el PRO y 1 la Libertad Avanza, o 2 la Libertad Avanza y 1 el PRO. Por ejemplo, si Mauricio Macri fuera candidato a senador y Patricia Bullrich fuera candidata a senadora, se llevan los 3 senadores. Claro. Tendrán que ver cómo lo manejan. Carlos, una cortita antes de despedirlo. ¿Formaría parte del gabinete o del equipo de Javier Milei? Mire, yo estoy en una etapa de mi vida donde lo que trato es de transmitir en los medios de comunicación, como lo hago acá, mi experiencia para aclarar algunas cosas fundamentales después de haber pasado por el Estado. Pero estar en el Estado, ser ministro, por ejemplo, significa 12, 14 horas de trabajo. Claro. A esta altura de mi vida yo no tengo la posibilidad física de estar 12 o 14 horas como ministro. Y esto me implicaría o perder mi salud o no hacer bien mi trabajo. Así que me voy a quedar donde estoy. Muy bien, es una excelente fuente de consulta. Gracias, Carlos. Al contrario, un placer para mí estar con ustedes. Muchas gracias. Amable, gracias Carlos por Rucauf, ex vicepresidente de la Nación, en los estudios de La Voz de la Ciudad. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.